A reading from the beginning of the second letter of Comienzo de la segunda carta de San Pablo a los Corintios. Paul, an apostle of Pablo, Christ Jesus, apóstol de by Cristo the will of Jesús, God, por designio de Timothy, our Dios, brother, y el hermano to the Timoteo, church of God a la iglesia de Dios que at está en Corinto, with all the holy y ones, a todo el pueblo santo que reside en grace Grecia. to you and Les peace deseamos la gracia y la paz de from Dios Jesus nuestro Christ. Padre y del Señor Jesucristo. Blessed be the God, Bendito sea Dios, Lord Jesus, Padre de nuestro Señor Father Jesucristo, of compassion, Padre de God of misericordia all y endurance, Dios del consuelo. who encourages Él us in every nos way, alienta en nuestras that we luchas may be hasta able el punto de poder nosotros those who are alentar in any a los affliction, demás en with the cualquier encouragement lucha, with which we repartiendo ourselves con ellos el share from ánimo God. que nosotros recibimos For de as Christ's Dios. sufferings Si los sufrimientos de Cristo rebosan sobre nosotros, is our gracias a encouragement, Cristo rebosa en proporción nuestro ánimo. if we are afflicted, Si nos toca luchar, your es encouragement, para su aliento y salvación. we are encouraged, Si recibimos aliento, es para comunicarles un aliento enables you con to el endure que the same sufferings puedan aguantar los mismos sufrimientos que padecemos nosotros. from. Nos dan firmes motivos de esperanza, pues sabemos que si son compañeros en el sufrir, también lo son en el buen ánimo. Verbum Domini. Taste and see the goodness of the Lord. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Glorify the Lord with me. Proclamen conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Look to him that you may Contémplenlo y quedarán radiantes. Su rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. Gusten y vean qué bueno es el Señor. the angel of the Lord encamps. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Taste and see. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Regocíjense y alégrense, pues su recompensa será grande en el cielo. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. When Jesus saw the crowds, En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió a la montaña, and after he had sat se down, sentó y se acercaron sus discípulos y él se puso a hablar, began to teach them, saying, enseñándoles, Blessed are the poor, dichosos los pobres en el espíritu, for theirs is the kingdom of porque de ellos es el reino de los cielos. Blessed are they who mourn, Dichosos los sufridos, for they will be comforted. porque ellos heredarán la tierra. Blessed are the meek, Dichosos for they los will que inherit lloran, the land. porque ellos serán Blessed are they who consolados. hunger and thirst for righteousness, Dichosos for los they que will be tienen satisfied. hambre y sed Blessed are the merciful, de la justicia,
for they will be shown porque ellos quedarán Blessed are the saciados. clean of heart, Dichosos los misericordios, see God. porque ellos alcanzarán misericordia. Are the peace Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los hijos de Dios. for theirs is the Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, blessed are you porque ellos es el reino de los cielos. persecute you, Dichosos ustedes cuando los insulten y los persigan y los calumnien de cualquier modo por mi causa. and be glad. Estén alegres y contentos, Reward will be porque su recompensa será grande en el cielo. thus they persecuted Que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a ustedes. Evan Domini. I hope you had the opportunity to see Espero que tengan la oportunidad de covered on EWTN. haber visto algunos de los eventos de Corpus Christi que Assigned cubrió el canal ayer. Algunos de los fales asignados a Huntsville, el padre Pascual, el padre Miguel, el padre Matthew y el hermano Leo, organizaron una hermosa procesión allá Mass. y misa. It was wonderful to see all of the young Y fue maravilloso ver a todos los jóvenes involucrados en esta procesión eucarística. told me he El was hermano John me contó que estaba dirigiendo even like the el camino con la cruz, because it reminds us too que blessings of tanto así que incluso le gustó la llovizna, piazza. So pues le recuerda mucho al Señor. Y anoche estábamos mirando a algunos, Father's Corpus Christi Mass and time of adoration. estábamos mirando la misa del Santo Padre y el tiempo de adoración. Quizás lo hayan visto con el Papa Francisco y un número de prelados y clérigos y religiosos laicos. And it was this time of adoration Y fue un momento de adoración Peter's Basilica. en la Basílica de San Pedro, ante la Cátedra de San Pedro. It really struck me Y realmente me llamó la atención as I saw their heads cuando bowed, vi praying in silence. sus cabezas inclinadas, orando en silencio ante el Señor Eucarístico, But this really is what unites que realmente esto es lo que nos une a todos. is Him, Es Él, is our Lord who remains el Señor, quien permanece presente con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. treasure of our Este es el gran tesoro de nuestra fe católica. gift that we have. Es el maravilloso don que tenemos. Y tenemos el privilegio de recibirlo a diario, como muchos de ustedes lo hacen, si lo deseamos. With us. Él permanece aquí con nosotros. And recently there have been a number of Y recientemente I ha referred habido un número de clérigos a los cuales he aludido. Raymore Chernowy, La exhortación Beremo Chenoway, que proviene del Tantum Ergo, que se traduce caemos en adoración, una hermosa exhortación Eucharist. acerca de la Sagrada Eucaristía. And today I want to talk just a Y el little día de hoy quiero hablar un poquito acerca that I know. de un sacerdote que conozco, el Monseñor Joseph Diermayer. Also wrote a book Él también escribió un libro y en la parte de atrás él dice, Pew Research una study reported that investigación del Centro Pew recientemente reportó que el 69% U.S. Catholics de los católicos estadounidenses believe that the bread and creen que el pan y el vino de la misa permanecen solo símbolos of the body and blood of Jesus. del cuerpo y sangre de Jesús, incluso después de la consagración. This statistic is what has Esta motivated. estadística es lo que me ha motivado a ofrecer estas reflexiones. My hope is that whoever Mi reads it esperanza es que todo el que lea este libro no solo piense acerca de la presencia real de Cristo en el Santísimo Sacramento, sino que también se dé cuenta que podemos hablarle, for He is really. pues Él realmente está presente. So think about that. Over 2/3, this Piensen sobre esto. Más de 2/3, según este estudio indicó, 2/3 of Catholics don't más de believe that's true. de 2/3 de los católicos Present in the no creen que eso sea verdad, que está realmente presente en el Santísimo Sacramento. And so, Monsignor, Así que el Monseñor Diermayer, book, en este libro, Mortality, kind of Medicina de la Inmortalidad, historical. delinea Hope to do as well today, this morning, in this homily. lo mismo que deseo hacer esta mañana, de lo histórico He's a very good y también la inspiración de su corazón. Él es un muy buen pastor. Su propia experiencia people. en trabajar con la I wanted gente. to speak, first of all, about Pero quería hablar primero que nada acerca de la cubierta de su libro, mortality. Where que does tiene aquí, La Medicina de la Inmortalidad. ¿De dónde proviene esa frase? comes from an
proviene de un padre apostólico, Saint Ignatius of Antioch, San Ignacio de Antioquía, the early martyrs, he died uno de los primeros mártires. 7 AD. Murió en el año 107 después de Cristo. Hay una tradición que es posible que él es uno de los niños que Cristo abrazó. It was like the third Y bishop of Antioch. él fue el tercer obispo de Antioquía. San Pedro fue el primero antes de ir a Roma. And he was a disciple of Saint. Y fue discípulo de San Juan Apóstol. And he wrote 7 letters. Y escribió 7 epístolas cuando estaba siendo llevado a su martirio. En una de estas cartas él escribe de la Eucaristía como la medicina de la inmortalidad. Because what did Jesus say? Porque, ¿qué dice Jesús? Yo soy el pan de vida, el que coma de este pan tendrá vida eterna. They ate the manna. Vuestros ancestros comieron del maná, pero lo comieron y murieron. Pero el alimento que yo doy es para que el hombre lo coma y nunca muera. Saint Ignatius Así que San Ignacio said, "This is the dice que esta es la medicina de la inmortalidad. Monsignor Diermeyer says, El Monseñor Diermayer dice, muchos de nosotros tomamos medicamentos por una cosa o la otra y ayuda a nuestra salud, quizás ayuda a prolongar nuestras vidas, pero nada de eso es medicina para la inmortalidad excepto la Eucaristía. treasure." Qué gran tesoro. And then this Y image, luego, maybe you saw it at the mass in quizás también hayan visto esto en la misa de Huntsville ayer, image that esta misma imagen en antigua que se utiliza del pelícano. and there is a legend Hay una leyenda during en times que when durante famine tiempos going on, de the pelican hambruna find el pelícano no puede encontrar alimento para pelican would sus spread hijos, que el pelícano and feed. se desgarra el pecho y da de comer a sus hijos de su propia sangre. So this became Así que esto symbol of Christ. se convirtió en símbolo de Cristo, Feeds us with que nos da, alimenta con su cuerpo y su propia sangre, too might have life. para que nosotros también tengamos Like in vida. introduction, Monsignor Pero me gusta en su introducción, la talks introducción about del obispo, an habla event acerca that happened in de un 1987, evento a very tragic de event. 1987, muy trágico, A donde plane had crashed hubo un avión que había over 150 se people estrellado en Michigan. Murieron más de 150, entre ellos un padre, madre e hijo de 6 años. 4-year-old daughter. Pero la niña de 4 años sobrevivió. And how did she survive? Many ¿Y thought cómo sobrevivió? Muchos pensaron que fue porque la madre with her own body. protegió a su hija con su cuerpo. Because that Y mother fue gave her own body, if you will, she porque esta madre sacrificó su propio cuerpo, body with her body. That little con su propio cuerpo, que esta niñita sobrevivió. that we can think of this with Y Jesus. podemos pensar acerca de esto con Jesús, que nos protege con su propio cuerpo y su sangre, Not from an earthly no de un desastre terrenal necesariamente, sino de from sin. uno eterno, del pecado. Saves us with his own body. Nos salva con su propio cuerpo y sangre. Senior talks about a El couple Monseñor habla acerca de un par de milagros eucarísticos, in Poland, uno reciente en Polonia year en 2008, el 2008. and that Eucharistic miracle will Ese milagro eucarístico fue analizado y se dictaminó que fue was tejido was suffering. el corazón humano que estaba acercando a la muerte. Miracle he mentions of one Otro milagro eucarístico que menciona es en Buenos Aires. Estas cosas señalan hacia la verdad de la presencia real de Jesús en el Santísimo Sacramento. And then finally, I'd like to conclude with what he Y finalmente quiero concluir con lo que él menciona en su conclusión acerca de un hombre de nombre Phil que murió a los 50 años y en su estampita card. de oración He had his birth and his death date. tiene su fecha de nacimiento y su muerte, He had this message. pero también tiene el siguiente mensaje. And this is what Phil wrote. Y esto es algo que Phil mismo escribió. Hay una buena forma de morir Is in the arms of y es en los brazos de Jesús. I pray that all of us Ruego que todos nosotros usemos el tiempo que tenemos para his arms. estar siempre en sus brazos. Es fácil hacerlo. Just ask him to be with you. Simplemente pídanle que esté con ustedes siempre. And Monsignor, Y el Monseñor concluye, por supuesto, Phil estuvo en lo cierto porque Jesús nos aseguró que estaría con nosotros siempre. will be with us all Jesús estará con nosotros siempre hasta el final de los tiempos y en la eternidad. in eternity. We will En la eternidad tendremos immortality. inmortalidad. The medicine of La immortality medicina de la inmortalidad, stated so beautifully by Saint como lo dijo muy hermosamente San Ignacio de Antioquía, está en la Eucaristía. So
In today's Así pues, en first reading, we la primera lectura de hoy empezamos la segunda carta de San Pablo a los Corintios. did you hear the word encouragement 10 times? ¿Escucharon la palabra ánimo 10 veces? Utilizó esa palabra 10 veces. Says, Y él dice, we heard that the God escuchamos que Dios, el Dios de who encourages todo consuelo, us in every que nos anima en toda aflicción, we might be able to encourage para que nosotros podamos alentar a los demás en las aflicciones de that ellos. is my hope too. Esa es mi esperanza también, Found que la aflicción que yo you also, if you haven't, just tenga that la reality alivie con el ánimo que encuentro en el Santísimo Sacramento. Y ustedes también, que reciban ánimo por la presencia real del Señor truly present in the blessed y acudan ante Él verdaderamente presente strength in there. y encuentren ánimo y fortaleza ahí. El ánimo que yo recibí, quiero que ustedes también lo reciban Lord Jesus in his real en el Señor Jesús, en su presencia real. Let's just scan quickly through Miremos rápidamente of the ages. la fe de las épocas. Constant faith Esta ha sido la fe constante de la Iglesia, that what we receive is not just que lo que recibimos no es meramente un símbolo, symbolic. no es solo simbólico, sino que hay algo más Our Lord himself que se remonta al Señor mismo. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. San Pablo, that we who eat the que bread nosotros que comemos el pan, participamos en el cuerpo del Señor y bebemos participate el cáliz del cual participamos en el Señor. Corinthians chapter 10. Primera carta a los Corintios, capítulo 10. Fathers like Los padres apostólicos como San Ignacio de Antioquía, 7, he was martyred. que sufrió martirio en el año 107, la Eucaristía es medicina de inmortalidad. Who gives us one San of the most detailed Justino, descriptions of no, quien nos da uno de los around 155 las descripciones más detalladas de la misa in which he en el says año the bread and wine 155, en donde dice que el agua y el vino mezclados en un cáliz se presentan y el que he said we don't receive them celebra la misa da una drink. oración de agradecimiento. Y dice, no la recibimos como alimento y bebida ordinario, sino como cuerpo y sangre de Jesucristo, como nos fue enseñado. Los, Benedict in his los mártires que mencionó el Papa Apostólico, el Papa en su exhortación apostólica, after the esto fue después del... in North Esto es como en el año 302 en el África, Emperor had y el emperador había prohibido que los cristianos se reúnan en la misa, pero estos cristianos en el norte de África se negaron a obedecer. Y cuando fueron descubiertos, we have their testimony tenemos el testimonio why they refused. porque se habían negado a obedecer. Responded, Sine Dominico Y respondieron, Sine Dominicum non possumus, no podemos vivir sin el Señor, without the no Lord. podemos vivir sin el día del Señor. Saint Augustine in the 5th San century Agustino, says that en el we receive the Eucharist, ordinarily when we receive food, that food is transformed into us. But the Eucharist, it's different. It's the other, es diferente. we are transformed into Estamos transformados en Él, one that we receive. en aquel que recibimos. Saint Thomas Aquinas Santo Tomás de Aquino, actually refers to the pelican, de hecho, alude al pelícano en su Adoro Te. hermoso himno And in fact, eucarístico Vadremos Devoto. De hecho, Corpus Christi le fue encargado escribir las oraciones e himnos que utilizamos hasta el día de hoy, que no pueden ser sobrepasados en belleza y enseñanza. Así que Santo Tomás de Aquino en el siglo III escribe acerca del pelícano esta leyenda. verse 6, Pie Ese es el versículo 6. pelicane, Iesu Pie pelicani Jesu Domine, me emundum mundum me mundo sanguine. tuo sanguine. Eso traducido dice, Tender qué tales tiernas tell of the pelican. historias se cuentan del pelícano. Bathe, Jesus, Lord, in what thy bosom reigns. Jesucristo, te pido que nos protejas en tu seno, Has a power to win all the world. sangre que tiene el poder de la victoria So bathe por sobre todo el pecado del mundo. Así pues, protégeme con tu seno, Jesús, porque de una sola gota de tu sangre es suficiente para salvar al mundo del pecado. San Francisco de Asís He wrote more about the Eucharist than escribió más acerca de la Eucaristía que nada más, que cualquier otra cosa. Que los cielos se exhaustan y los cielos se regocijen cuando Dios, el Hijo del Hombre, se vuelve presente en el altar. Escribió en su carta a todos los fieles. O humble sublimity, o sublime humility. Oh, sublime humildad, He says, just as he has given himself totally to you, so cuando se está entregando
Así como el Señor se entrega totalmente a ustedes, ustedes entréguense totalmente a Él. Santa Clara de Asís siempre mostrando el ostensorio, que muestra, miracle of driving back of those who que representa el milagro eucarístico by the presence of the del Lord in the Eucharist. St. Paschal Baylon, San Pascual Bailón, called the saint of the Eucharist. santo de la Eucaristía del siglo VI, celebraba misa tras misa, pasaba horas ante el Santísimo Sacramento. And then if we go to more Y recent, luego, si vamos a tiempos más recientes, Teresa of Calcutta, Santa Teresa de Calcuta, that her sisters sus hermanas of adoration daily solían celebrar una hora de adoración a diario. La Madre Teresa solía decirles, si no pueden ver a Jesús en el Santísimo Sacramento, no pueden verlo en los pobres de los más pobres. faith were able to Así que por la fe son capaces de ver esas dos realidades. St. John Paul II El Papa San Juan Pablo II found in a adoration, menudo encontraba en la adoración, lo conocí attended his 2 veces Mass, y fui a su misa privada, y las 2 veces estaba rodeado ante el Santísimo Sacramento cuando empezaba y terminaba su día. Escribió muchos de sus escritos ante la presencia del Santísimo Sacramento, consciente que daba mucho más fruto a causa de él. And then we think about this now, Y luego pensamos acerca de este canal, far it reaches. Why? cuán lejos llega y por qué. Porque el corazón de esto siempre ha sido el Señor, la realidad de su presencia real. ¿Por qué Dios eligió a la Madre Angélica? Una de las razones, creo yo, Is because her life was es porque su vida estaba centrada en torno a la adoración del Santísimo Sacramento. St. Clare to hold up Al that igual que Santa Clara, believe. mostrando la esperanza de ese extensorio, mostrándose al mundo para que crea que el Señor está realmente presente. San Juan Menea a veces solía señalar al tabernáculo, Él está ahí, decía él. He remains with us Él permanece con nosotros till the end of the todos los días hasta el fin del mundo. Indeed, Efectivamente, medicine, la Eucaristía es la medicina de nuestra inmortalidad. Beatitudes, Las bienaventuranzas, Jesús dice, bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed for righteousness, they will be de justicia, porque ellos quedarán saciados. context in Y en otro contexto, en San Juan capítulo 6, He said, I am the bread of Él life. dice, yo soy el pan de vida. To me shall not Todo el que venga a mí no tendrá hambre, and he who believes in me shall never y todo el que cree en mí nunca tendrá sed.